Buenos días, profesora. Yo soy Millaray Olivares y hoy día le voy a hablar sobre Chomsky y Saussure. Para comenzar, vamos a leer la pregunta que se nos ha asignado. Tanto a Saussure como a Chomsky se les ha criticado por su distanciamiento del uso concreto del lenguaje. ¿A qué se refiere dicha afirmación? ¿A qué puede deberse dicha crítica? Para entender un poco la respuesta a esta pregunta, nos vamos a apoyar de un mapa conceptual que habla de algunos conceptos importantes para la comprensión de la pregunta. Entonces, tenemos las teorías lingüísticas por Noam Chomsky y por Ferdinand de Saussure. Primero, por Chomsky nos vamos a enfocar solo en algunos conceptos importantes de su gramática generativa. Por ejemplo, el lenguaje es innato en el ser humano. Esto quiere decir a que Chomsky se centra en el innatismo del lenguaje, es decir, es una capacidad biológica de cada individuo. En otras palabras, nacemos con ella. Y la gramática universal trata sobre lo que cada individuo trae en su genética, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora vamos a pasar al estructuralismo, que se destaca por algunos conceptos también importantes. Primero tenemos la lengua como sistema. Esto quiere decir que son unas estructuras de elementos interrelacionados por su valor, rasgos y unidades. Luego tenemos la sincronía, que es la evolución de la lengua, y la diacronía, que es el estudio de la lengua. Luego tenemos el lenguaje, habla versus lengua. ¿Qué quiere decir esto? El habla es la manifestación concreta del conocimiento en el hablante y la lengua es el conocimiento lingüístico de una comunidad. Y finalmente tenemos el significante y el significado. El significado es la imagen mental que se nos hace al momento de escuchar la palabra y el significante es la escritura o la forma física de la palabra, ¿verdad? Entonces, para seguir respondiendo la pregunta, vamos a aclarar algunas críticas que se le han hecho a los dos lingüistas. Primero, se dice que Chomsky se le critica por su teoría debido a que es limitante en términos de lenguaje. Es decir, que solo se queda con que el lenguaje es innato y no lo procesa de una mejor manera, de alguna manera. Porque este no define todo lo que es innato y lo que es adquirido. Por esto es que se le dice que su teoría es escasa. Él limita también las posibles formas de las gramáticas de las lenguas naturales sobre lo que constituye un lenguaje humano o no. No se puede corroborar y no está profundamente estudiado. Por otra parte, tenemos a Saussure, que se le critica por ser, como decía Meillet, lo vamos a citar, él veía todo lo científico de manera poética. Es decir, él hacía trabajos y leyes con precisión, pero carentes de envergaduras. Esto quiere decir que había mucho que estudiar. También señala que el lenguaje y el habla son cosas totalmente distintas, y los estudiosos dicen que es una afirmación muy tajante, ya que estos están estrechamente ligados. Y por último, hay que aclarar que todos los conocimientos que tenemos sobre Saussure son porque un par de estudiantes que lo seguían lo escribieron. Él nunca quiso o se limitaba a escribir sus leyes. Y para finalizar y responder de mejor manera a la pregunta, vamos a hacer una pequeña conclusión. A ellos dos se les critica debido a que ambos, si bien son importantísimos para el desarrollo de la lingüística, están demasiado centrados en sus teorías y han dejado cabos sueltos o temas sin resolver, que tienen mucho estudio por delante y muchas cosas por resolver. También ambos hablan de manera sencilla de sus teorías del lenguaje con sus respectivos elementos que la componen, pero aún así los estudiosos han tenido que corregir y estudiar mucho de los conocimientos de estos dos estudiosos de esta rama. En otras palabras, se alejan del estudio científico o concreto del lenguaje de tal vez lo más importante, que es estudiarlo desde el comienzo con un estudio específico o concreto, con sus respectivas veracidades y con elementos que estén 100% comprobados. Entonces, esta ha sido mi presentación. Espero que haya quedado clara la respuesta y muchas gracias, profesora.